Ok. Ok, yo puse a iniciar la grabación para que los compañeros que Perfecto. no se pudieron conectar hoy exactamente puedan verlo entonces posteriormente y así aclaren dudas a lo mejor con las mismas dudas que los compañeros de hoy van a tener. Ok, entonces para Perfecto. que sepan Perfecto. que la vamos a grabar. Muy bien, adelante Andrés. Sí. Una vez comentado esto de las especialidades o las áreas preventivas, que son estas cuatro, podemos hablar del plan de prevención de riesgos laborales y específicamente de cómo complementar esta plantilla. Esta es una plantilla genérica que nos sirve para cualquier caso y es un modelo a seguir bastante completo y nos va a permitir reflejar los datos de forma más precisa posible. Empresa, aquí empezamos con los datos de la empresa, la versión del plan, porque los planes se actualizan, se van revisando, el número de revisión, el año. Podemos tener un plan de prevención de riesgos laborales que abarque varios centros en varias ubicaciones geográficas. Tan amplio como nos permita el plan poder abarcar estos centros de trabajo. En lo que respecta a nuestro proyecto de seguridad, higiene y ambiente laboral, con que apliquen estas medidas a un solo escenario, está bien. Entonces, el contenido de este plan es identificación de la empresa, importante saber dónde está la empresa, y con esto me refiero a si se puede anexar un mapa, la empresa se encuentra ubicada el edificio principal en tal lugar, este edificio, estas instalaciones, se ha hecho un análisis de riesgo de la zona, según una zona sísmica, o es propensa a inundaciones, o es propensa, todo eso lo pueden meter de todas maneras. En este caso, como tienen una plantilla muy cerrada, les va a facilitar el trabajo. Luego tienen la modalidad preventiva que hemos hablado, que son estas cuatro, con que usen una, está bien. Y bueno, voy a seguir el índice, la estructura organizativa, organización de la producción, política, objetivos, metas y recursos, las evaluaciones de riesgo. En este caso, están utilizando la matriz HIPER, es muy completa. Las actuaciones preventivas, el procedimientos y recursos, que es el tema de la información a los trabajadores, la formación, la vigilancia de la salud, la consulta y la participación, los equipos de protección individual, en fin, todo esto que es mejor comenzar de una vez. Fíjense que llegamos aquí a la empresa. Identificación de la empresa. La empresa, la identificación fiscal, que es el número, en este caso, eh, el NIF, en este caso de la RIF. empresa, el RIF, número de identificación fiscal, pues, el RIF. El sector o la actividad que se dedica a la empresa, si tiene una actividad especialmente peligrosa, por ejemplo, el transporte de mercancías peligrosas, el trabajo con elementos que pudieran derivar de una emergencia, en fin, Metalúrgica. metalúrgica, cualquier tipo de infraestructura. eh, un ejemplo claro es cuando salieron los motores estos que dijo el gobierno, los motores Ok. productivos. Sin entrar en detalle, estos muchos eran considerados como infraestructuras críticas esenciales y estratégicas. Lo comento porque a pesar de que sea orientado a la prevención de riesgos en el área laboral o la seguridad en el trabajo, la seguridad física tiene mucho que ver también, pero que nos abra, digamos, esa mente, sobre todo en el esquema, porque muchos de los que trabajan en esta área tienen un departamento de seguridad integral y el departamento de seguridad integral se desprende una ramificación, puede ser departamento o gerencia de seguridad industrial. Entonces, en fin, el concepto de seguridad integral es muy completo. Bueno, el convenio colectivo, dirección, persona de contacto y el teléfono, el fax, el email. La identificación de los centros de trabajo. Suponemos que, bueno, que estamos en una industria o una empresa que tiene centro de trabajo.
dentro de lo que es el plan, tiene que haber siempre alguien responsable. Bien. Lo ideal sería que el número de teléfono de la persona de contacto, supongamos que yo estoy trabajando con José, yo soy el responsable y me voy de vacaciones. Como me voy de vacaciones, el teléfono de la empresa debería quedar en manos de José. Por eso no puedo poner el celular mío, sino el de la empresa. Sería el teléfono asignado a esa función específica, donde siempre debe haber alguien de guardia responsable. El número de trabajadores, porque recordemos que según el número de trabajadores tiene que haber un número de representantes. También en el caso de lo que es la evacuación, si nosotros tenemos personas que tienen consideraciones especiales, lo tenemos que tener en cuenta también. Si tenemos personas, empresas subcontratadas o tercerizaciones, también lo tenemos que tener en cuenta. Muchas veces las empresas subcontratadas o tercerizaciones forman a sus trabajadores, pero no está alineado con el plan de la empresa que realiza la contratación principal. Por ejemplo, trabajo para CanTV, pero no directamente para CanTV, sino para una empresa que trabaja a CanTV, y resulta, bueno, que hago mi curso de seguridad industrial, tengo todo bien formado, pero CanTV tiene su propio plan. Entonces CanTV, ¿qué tendría que hacer? Formar a las empresas subcontratistas en cada área donde vaya a designar su puesto de trabajo. Bueno, las funciones a desarrollar, en este caso del servicio, tenemos en este modelo, esto no es mi autoría, sino un modelo estándar para que la gente complemente su plan de prevención de riesgos laborales, algo que se llama servicio de prevención propio. Es cuando la propia entidad, organización, tiene todo su servicio gestionado por ellos mismos. En este caso, puede haber un servicio de prevención ajeno, que en vez de yo llevar la seguridad en la higiene y el ambiente en mi empresa, contrato a otra empresa que lo realice, que también es válido. Y después tenemos la opción del servicio de prevención mancomunado, que es entre otro ente y yo, podemos realizar estos servicios. Por ejemplo, en la industria petrolera hay empresas subcontratadas que forman y tienen los bomberos de empresa y su propio equipo de extinción de incendios, de inspecciones de incendios y todo eso. Y bueno, se le contrata a la empresa y entonces ellos hacen su servicio. Entonces esto sería un ejemplo de servicio de prevención mancomunado. Otro ejemplo que hemos puesto la vez anterior fue el de las empresas de ambulancia. Puedo estar prestando servicios, pero necesito una ambulancia. En vez de la empresa comprar la ambulancia, lo que hace es alquilarla para un evento o para una jornada de trabajo, para una obra de construcción. Y entonces, en ese caso, esa parte del servicio estaría subcontratada. Bueno, modalidad preventiva. El servicio de prevención ajeno. Por ejemplo, cuando tenemos la vigilancia de la salud de los trabajadores, en muchos casos la medicina del trabajo se contrata a gente que tenga médicos formados en esta área de medicina del trabajo. Entonces viene el médico laboral a hacer su trabajo y bueno, se le paga o a él o a su empresa. Esto es un ejemplo de servicio de prevención ajeno. Por ejemplo, los datos, lo mismo. El responsable de la coordinación con el servicio de prevención ajeno. Otro ejemplo puede ser empresas que tengan este servicio contratado con personas protegidas, que prestan servicio las 24 horas y en cualquier área de, por ejemplo, en la noche no hay médico, entonces contratan un servicio tipo Rescarben o tipo Miven, alguna zona de estas empresas que prestan el servicio de zona protegida. Y bien, aquí tenemos... ¿Sí? Segundo, por favor. Muy bien, entonces esa modalidad preventiva solo se utiliza para cuando es
servicio, por ejemplo, los servicios médicos, pero con No, algún contratado. es un ejemplo. Tú puedes contratar la empresa de servicios de extintores, por ejemplo. Es una empresa de También servicios aplica. también aplica. Todo eso aplica dentro de la modalidad. Hay personas que tienen en instalaciones como una gran empresa. No sé si han visto el modelo de gerencia de seguridad que se les ha proporcionado. Es un ejemplo muy grande. Una gerencia de seguridad que abarca, que una pequeña o mediana empresa no podría sostenerlo. Tendría que ser una gran empresa. Las empresas pequeñas, el responsable de recursos humanos a veces le toca llevar el tema de seguridad, higiene y ambiente laboral. Una empresa de 20 personas, 10 personas, no podría caber una estructura como la que tenemos propuesta. La estructura organizativa. Bueno, somos 5 personas en la empresa, prestamos servicio de gestión de eventos, coordinador de operaciones, todo eso. Es un apartado que van a ver de sistema de comando de incidentes, que está muy interesante. En algunos casos empleado esa misma estructura aquí. Organización de la producción. Bueno, tenemos en la producción 2 grupos de trabajo, tenemos 10 máquinas, entonces las máquinas tienen que estar operativas 24/7, entonces eso, el servicio 24/7, hay un día que las máquinas necesitan un mantenimiento preventivo allí. Entonces tenemos 2 turnos de trabajo con la siguiente política, objetivo y meta. Lo primero que tiene que hacer una empresa en materia de seguridad, en materia de prevención y en materia de calidad, incluso de ambiente, medidas ambientales, es una política. Esta política es un documento que hace la alta gerencia y define los objetivos y las metas a conseguir. Partiendo de ese documento, empieza la modalidad preventiva. En nuestro caso de seguridad y ambiente laboral. Entonces tenemos una serie de recursos que son los económicos, los materiales y los humanos. Evaluaciones de riesgo y planificación preventiva. Objetos. Que tienen el objeto, el alcance. Este recuadro son los que tienen que complementar. Se identificarán y evaluarán riesgos existentes en el centro de trabajo, en cada puesto de trabajo, con el fin de adoptar medidas preventivas y de protección necesarias para evitarlo, al reducirlo al mínimo. Entonces lo que nos tiene que quedar claro, el riesgo se elimina, se reduce o se controla. Entonces tendremos unos riesgos que tendrán una probabilidad alta, media o baja de ocurrir, y de igual manera el impacto puede ser alto, medio o bajo. En función de esto nosotros vamos a determinar la periodicidad de las planificaciones preventivas, si tenemos que hacer inspecciones de riesgo, si tenemos que hacer revisiones del material, del equipo. En fin, eso lo va a determinar las condiciones propias del ambiente laboral. Aquí tenemos la periodicidad, que es anual, que es mensual, trimestral, 2 veces al año, diario. ¿Sí? La fecha prevista. Pero Sí. utilizamos en esta parte, usamos los listos también, lo que tenemos es que completar, ¿no? Sí, completar. Esta ¿Se puede agregar más? Sí, vale, puede agregar más, puede modificar dentro de la misma punto. Esto está hecho para complementarlo y que quede, digamos, estándar. Pero si tú quieres hacer alguna modificación, es válido, es bienvenido. Está hecho también para que lo apliques a un área específica o puedas ampliarlo tanto como determine que sea necesario. A lo mejor tienes un estacionamiento, vamos a poner un ejemplo, un estacionamiento. Eso, bueno, tengo un estacionamiento, tengo 4 personas trabajando en cada turno, el que está pendiente de cobrar el servicio, el que está pendiente de la seguridad y el que está a cargo de cualquier otro tema, de reforzar a los otros 2. Entonces, ¿qué tiene que pensar? Que puede haber un aparcamiento, un número de vehículos. Entonces, ese número de vehículos, si hay un incendio dentro del estacionamiento, es un problema. Poniendo un ejemplo, si el estacionamiento es cerrado, un sótano, o si es abierto, entonces tendrás una serie de problemas
que tiene que considerar. Entonces los riesgos, aunque parezca el mismo, si se incendia, vamos a suponer que hay un incendio de un vehículo y están muy pegados los unos a los otros, se pueden quemar varios. Y entonces, claro, que va a necesitar el estacionamiento un seguro de responsabilidad civil, va a tener unas medidas preventivas, una distancia mínima entre un vehículo y otro, aparte de eso la seguridad física y los problemas que puede haber alrededor del estacionamiento que impliquen vigilancia, que impliquen que además tengas que poner extintores, un número de extintores por cada número de vehículos, por cada cantidad de metros cuadrados. A ver, siguiente, por favor. Bien. Entonces, así cualquier área que nos podamos imaginar, un centro comercial. Un centro comercial es un lugar donde va mucha gente en ciertas horas del día y nosotros para esa cantidad, de personas tenemos que poner un número de medidas. Ahora con el tema del coronavirus, hay unas medidas preventivas como puede ser determinar el aforo ya es inferior al que antes estaba permitido y tendremos que actuar en consecuencia pues a los riesgos que están expuestas las personas. Entonces, por ejemplo, el COVID es un riesgo higiénico contra la salud. Adriana. Entonces tendremos que, en nuestra principal medida preventiva, van a ser el número de personas que puedan entrar a un establecimiento, en el momento de que entran que tengan gel hidroalcohólico, que se les tome la temperatura, que usen la mascarilla, mantengan la distancia de seguridad, cosas típicas. Es un ejemplo muy superficial. Entonces ya dentro de las tiendas, si van a una tienda en un centro comercial, donde se tienen que probar ropa o tienen un establecimiento de comida rápida, va a determinar las condiciones. Y evaluación específica. Bueno, especialidad, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de seguridad del trabajo, seguridad industrial, las medidas tienen que estar conforme a una evaluación de riesgo dentro del área de seguridad industrial. Si es de higiene industrial, entonces sería evaluación de riesgo dentro de esa área. Un ejemplo sería la higiene industrial, bueno, lo que hemos puesto del coronavirus. Otro ejemplo que está claramente puede ser un polideportivo, unas instalaciones deportivas donde tengan piscina, las piscinas se les hacen mediciones de pH a las aguas, el control de productos químicos, al cloro, eso sería, o los baños, las duchas, qué productos para desinfectarlos. Otro ejemplo de higiene industrial sería a veces para determinar el aforo, aparte de las medidas de seguridad, las medidas de higiene aplican sobre el número en este caso, de posetas que pudieran haber en un establecimiento de baño. Entonces, el número máximo de personas que puedan haber en un establecimiento tiene que considerar el número de baños o recintos sanitarios que pueda haber en un sitio. Eso sería un riesgo contra la higiene. ¿Qué otra cosa así a grosso modo podemos poner? Bueno, metodología, recursos económicos, materiales. Los hoteles o los servicios donde duermen las personas, las pensiones y todas estas cosas, tienen que hacer control del agua. No es que tenga un hotel y vengan todos a dormir, no, entre otras cosas. Alguna de las cosas que se hace es el saneamiento del agua. Otro ejemplo de medidas contra la higiene, porque a veces cuesta mucho esta área, sacar la basura a ciertas horas, el control de los residuos sólidos, de los desechos sólidos, cómo se va a hacer, incluso clasificar la basura, el reciclaje, si procede, cómo va a proceder. Ese es otro ejemplo. Si tenemos una evaluación específica del área ergonómica, en este caso, ¿qué pudiera ser? Una silla de una persona que está en un número de horas sentada frente a una pantalla. Entonces la silla va a tener que tener unas condiciones, la persona tiene que quedar... Condiciones ergonómicas. Exacto.
Pongo el ejemplo de la silla porque es uno de los más sencillos. O si una persona es un conductor de autobús o conductor en la que tiene un número de horas máximo, expuesto a esa serie de factores de riesgo que puede suponer estar un número de horas máximo trabajando. Evaluación específica, bueno, tenemos varios ejemplos. Evaluación específica. Tampoco hay que ponerse complicado con las evaluaciones. Hay personas que sí le han dedicado más tiempo y tenemos unas evaluaciones, no solo una evaluación, sino han puesto 10 evaluaciones y está bien. Para más podamos desarrollar el plan mejor, pero con una es suficiente. Actuaciones preventivas, procedimientos y recursos. Bien, un segundo. Bien. En las actuaciones preventivas, los procedimientos de recursos, una vez que nosotros hemos hecho el plan, o sea, el plan de emergencia o el plan de prevención de riesgos laborales, en este caso, surge de una necesidad. Entonces, de esta necesidad se debe informar a los trabajadores sobre riesgos generales y riesgos específicos de su puesto de trabajo. Medidas preventivas adoptadas. Eso es lo que vendría siendo una notificación de riesgo, ¿no? Una notificación de riesgo. Pero una de las herramientas más importantes, haciendo uso de los elementos que tienen allí, tanto las normas técnicas como lo que establecía la LOCMA, es que el trabajador tiene que participar de su propio análisis de riesgo. Y a mí este punto me parece muy interesante, porque si nosotros logramos que los trabajadores participen en su propio análisis de riesgo, el compromiso con las medidas de autoprotección van a ser mayores que si no participan. No sé si me voy a entender aquí. Hola, perdona. Bien. Thank you. Estoy aquí con la... Entonces, la periodicidad es la revisión de este plan. Debería ser anual. Aquí en este momento que comentamos la revisión del plan anual, cuando nosotros hacemos una auditoría de prevención de riesgos laborales o de salud y seguridad en el trabajo, el tiempo mínimo que tiene que tenerse en cuenta para hacer un análisis de una actividad que tenga un año por lo menos llevándose a cabo. No puedo auditar algo que no se ha hecho realmente, entonces ese tiempo mínimo de auditoría o de esa actividad que se va a auditar debe ser de un año. Por eso tiene un poco el tema de la periodicidad anual recomendado. La fecha prevista, la fecha real. Bueno, porque nosotros tenemos una fecha prevista, yo pongo aquí en el plan. La fecha prevista es el 15 de diciembre, pero resulta que, bueno, ese día había cuarentena radical, ese día no podía venir el supervisor, ese día falló por alguna circunstancia X, la revisión o las reuniones que se tenían previstas para la revisión del plan, y se hizo el 22 de diciembre. Entonces ponemos la fecha real. Es la diferencia. O no se puede hacer el 15 de diciembre y se hace antes, también puede ser antes, no tiene que ser después. Responsables directos, bueno, las personas que están al frente de esta actividad. Metodología. Aquí está la notificación de riesgo, lo que estabas comentando. Entrega a cada trabajador de copia de evaluación de riesgo y otra información escrita. Bien, cuando uno notifica a un trabajador de los riesgos a los que está expuesto y le das un equipo de protección individual, no quiere decir que te haya lavado las manos o que esté exento de alguna responsabilidad, sino que estamos o tenemos que garantizar que se ponga el equipo de protección personal, individual, lo use de forma adecuada, que esté formado para eso. Así como ya tienen en la píldora formativa en las clases, esto es así, pues no vamos a entrar muchos detalles porque eso lo tienen en el contenido. Recursos materiales,
y tiene, se apunta a copiar la información entregada. Formación a los trabajadores. Riesgos generales y riesgos específicos de su puesto de trabajo. Esto es a todos los trabajadores. A veces nosotros creemos que son los equipos solo de seguridad industrial o la brigada de emergencia. Es a todo trabajador, y por eso es importante que se implique el Departamento de Recursos Humanos o de Talento Humano o de Selección de Personal, como lo quieran denominar, que se implique en esta actividad. En el momento de ser contratado a la persona para un desarrollo de una actividad laboral, tiene que ser notificado de sus riesgos, no antes, o sea, no después, pues. Que es lo suyo, ¿no? Si nos damos cuenta que los riesgos han cambiado en la evaluación de riesgo, tendremos que informar al trabajador. Pero lo suyo es eso, voy a realizar una función y bueno, tengo que estar sentado frente a la pantalla todo el día y posiblemente haya una ventana por donde entra la luz solar a ciertas horas del día y ahí se refleja en la pantalla. No puedo cambiar al trabajador de su sitio, entonces ese trabajador tendrá que ser notificado y además tendré que tomar medidas sobre la pantalla y sobre el tiempo de exposición, paradas visuales de descanso, entre otras medidas. Ok. Sí, otros departamentos implicados. Esto va a ser en función del tamaño de la empresa, las actividades que realice